Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Y estamos hoy en día con otro tema de en alto calibre. Y quiero hablarles de lo que es el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger quizás lo han escuchado conversar o hablar o lo han mencionado en muchas ocasiones. ¿Eh? Vamos a entrar en eso que tiene que ver mucho con la inteligencia. ¿Y por qué se me ocurrió esto? Se me ocurrió por noticias desafortunadas como las que estoy viendo esta semana ocurrir en Chile específicamente. Se las voy a mostrar de la prensa directamente. Aquí está. Fíjense, diputado dice que niñas de Vitacura salen adelante por ser de Vitacura. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? En medio de la discusión de un proyecto que busca la inclusión laboral de las mujeres en las empresas, el diputado Jaime Sáez, de Revolución Democrática, aseguró que las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura. El hecho cobró mayor notoriedad porque alumnas del colegio La Maisonette de aquella comuna habían sido invitadas a la sala de la Cámara. O sea, cuando yo me encuentro con cosas como esta, la verdad es que me hace pensar o cuestionarme bastante la inteligencia de las personas que hoy día están en puestos de autoridad, por no decir legislando, delegados por nosotros para hacer las cosas, pero con una inteligencia emocional tan pobre, tan falto de tino, tan basado en resentimiento, porque este tipo de declaraciones, la verdad, son no otra cosa que un resentimiento tremendo. Y si quiero decirlo de una manera más coloquial, rasca. Realmente este tipo de cosas es un rasquerío y lo estamos viendo en muchas partes, en Chile, en todas partes, ese culto a lo feo, a lo ordinario, a lo resentido. Y eso tiene que ver con el manejo de las emociones, de la inteligencia. ¿Ya? Les quiero traer esto a colación porque la inteligencia es algo que hoy día estamos desarrollando, considerando que, imagínense estas niñitas que vienen de la Maisonette, hoy día deben estar estudiando para la PAES, para la prueba de acceso a la educación superior. Y obviamente se están midiendo la inteligencia, qué tipo de inteligencia. Una inteligencia que puede ser aplicada o que está basada en la lógica, el manejo de las emociones, cómo eso va a funcionar. Y creo que aquí se están cometiendo errores muy, muy claros. Y vemos este fenómeno que está ocurriendo sobre todo en los medios, que se están llenando de información dada por personas que no tienen mucha inteligencia o competencias técnicas o lo adecuado para hacer lo que tienen que hacer, su deber. Y pasa mucho, por ejemplo, con las personas que están, las actrices, por ejemplo, que se mandan alguna bravata, algún político como el que estamos viendo acá, que se manda una, una declaración tan desafortunada como esa. Eh, y distintos actores políticos, mediáticos, eh, que no demuestran tener un manejo, como que le dieron su minuto de fama y por tener su minuto de fama se consideran inteligentes. Y a eso justamente va lo que es ser eh, o pensar en este efecto Dunning-Kruger. Habían dos psicólogos, profesores de la Universidad de Cornell. Por un lado estaba David Dunning y Justin Kruger. Estos dos empezaron a hacer un estudio sobre una gran cantidad de personas para medir básicamente cómo se autopercibían. Y en ese estudio, que involucró a muchísimas personas, se determinó que aquellos que son los más incompetentes, la gente que es más ignorante, la gente que menos habilidades tiene, se autopercibe a sí misma como si fuera grandiosa, como si fueran genios. Y en cambio la gente que es más inteligente tiene una mayor, al ser más inteligente, tiene una mayor capacidad de hacerse autocrítica y por lo tanto se percibe o se autopercibe como más humilde. Eso es lo que está pasando con esto del efecto de Dunning-Kruger. Este estudio, lo estoy leyendo acá, se llama The Unskilled and Aware of It, How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated bla bla bla. La falta de habilidad y desconocimiento. Cómo las dificultades para reconocer a la propia incompetencia conducen a una sobrevaloración de las autoevaluaciones. Fíjense qué
qué, qué decidor. Y esto está abundando, este efecto de Dunning-Kruger de gente que se siente toda poderosa o genia para decir o pensar o incluso dar consejos cuando realmente no tienen ningún manejo del tema que están hablando. Es realmente patético y por eso justamente es importante empezar a centrarnos en las capacidades de esa gente que es analítica, que tiene esa capacidad de poder expresarse de una manera adecuada. ¿Mm? Con esto también, y me pongo yo en el caso, no estoy diciendo que yo sea el hombre más inteligente del mundo, de hecho yo tengo mucha autocrítica conmigo mismo, que es lo adecuado, o sea, todas las personas que somos o tenemos algún grado de inteligencia tenemos esa capacidad de autocrítica, de decir, mira, yo tengo competencias o tengo habilidades para desarrollar ciertas cosas, pero también reconozco cuáles son mis limitaciones y eso es importante, ¿no es cierto?, a todo nivel, porque al exponernos demasiado como personas que sabemos todo, eh, empiezan a ocurrir estos problemas de una disonancia cognitiva tremenda. Entonces, de cara a esto de los estudios y relacionándolo con la paz o el estudio, nosotros cuando éramos chicos tomábamos una gran cantidad de información, la procesábamos o simplemente la enlatábamos para después dar una prueba, que es un poco lo que pasa con los métodos de evaluación constante. Pero tiene que haber un foco justamente en la solución de los problemas, de cómo nosotros tenemos o evaluamos estos problemas antes de desarrollarlos. Por eso es importante, sobre todo en temas que tienen que ver con autoridad y política, que más que encontrar la solución a un problema, primero es plantearse si estamos ante el problema correcto que vamos a solucionar. ¿Se entiende? Siempre se ha pensado de dónde viene la inteligencia y han habido muchos estudios para tratar de determinarlo con la gente que ha sido más inteligente. Pensemos justamente en este gran genio que todos conocemos, Albert Einstein, ¿ya? ¿Saben ustedes que existió a su muerte un científico llamado Thomas Harvey? Investigó el cerebro de Einstein y lo dividió en 240 pedacitos chiquititos para tratar de determinar de dónde venía esa inteligencia y la verdad es que al disectarlo, al cortarlo en pedazos, llegaron a la conclusión de que no había nada. No sabían exactamente de dónde venía. Así también expertos en Salzburgo, ¿ya? ¿No es cierto?, donde estaba Mozart, trataron de detectar exactamente cómo vincular el genoma, el ADN de Mozart con familiares que estaban enterrados de él y no se llegó a ninguna conclusión. También algunos científicos en Milán trataron de vincular el ADN de Leonardo da Vinci para tratar de entender cómo había sido posible de que se generara, ¿no es cierto?, una persona con tal capacidad divergente de hacer distintas cosas. Todo esto se debe a una teoría que acuñó Francis Galton, un científico que era primo además de Charles Darwin, que hablaba de la eugenesia, es decir, de que todas las capacidades que una persona, que un hombre tiene, ¿ya?, o un ser puede tener, vienen genéticamente distribuidos a través de, ¿no es cierto?, la herencia, es hereditario por los padres, ¿ya? Pero esta teoría de la eugenesia ha quedado también por el suelo, ¿ya? Les pongo por ejemplo el caso de Secretariat, este caballo de carrera. ¿Se acuerdan de la película, del libro sobre Secretariat? Salió una película de Disney en los 90 que hablaba sobre este caballo que fue producto de un semental de alto calibre. Perdón que repita la palabra alto calibre, pero digamos que era de alto calibre, un gran semental. Y por otro lado, ¿no es cierto?, una yegua también de alta gama. Salió este super caballo que ganó en 3 ocasiones la triple corona de Estados Unidos en el año 73. Este caballo nació en el año 70, tuvo una corta vida útil, ¿ya? Y corrió estas carreras, fue un tremendo competidor, ganó y hizo algo que no se había hecho nunca, que es ganar 3 veces una carrera de caballos tan importante. Y por una lesión terminó ya a los 4 años, no pudo correr más, siguió corriendo, pero nunca llegó a hacer ese hito que ningún otro caballo en el mundo ha podido lograr. Y se trató de determinar exactamente cómo había sido posible que se produjera un ejemplar como Secretariat. Ustedes saben que Secretariat fue cruzado tantas veces con distintos ejemplares como semental y llegó a tener más de 400 potrillos, ¿eh? Y ninguno de esos potrillos
salvo uno, fue capaz de ganar una carrera, ¿ya? Pero nunca llegó a ser el hit que fue el progenitor, ¿no es cierto?, el padre. Es tremenda esa historia, ¿ya? Pero eso nos demuestra de que no hay una manera de determinar esa inteligencia, de dónde viene, cómo la juzgamos, cómo la medimos. Y la verdad es que se ha comprobado y se comprueba todos los días de que la genialidad no está llegando por parte de una herencia, de algo que sea hereditario. ¿Qué tiene que ver esto con esta joyita que les mostré de noticias? Justamente porque esta forma de ver o tratar de medir la capacidad de una persona siempre se ha medido antiguamente por esta eugenesia, esta forma de decir, oye, ¿de qué familia vienes? ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Cuál es tu origen? ¿Les suena familiar o no? ¿Les suena conocido eso de que cuál es tu origen? ¿De qué familia vienes? Incluso se habla de qué colegio vienes, como que los colegios hoy día elitistas hicieron una separación entre los que son capaces y los que no son capaces. Y eso nos trae justamente noticias tan patéticas y ordinarias como esta, en que vemos una persona a un diputado de la República, a un honorable que empieza a hablar, ¿no es cierto?, de las niñitas de Vitacura. ¿Qué tiene que ver que las niñas sean de Vitacura? Eso no garantiza absolutamente nada. ¿Mm? Uno puede ser de Vitacura y puede ser un perfecto inepto, y eso no te asegura que vas a ganar o vas a ser poderoso o vas a tener cierto grado de autoridad. No tiene nada que ver. O sea, basta con ver a las personas que son tan patéticas para decir eso, y está lleno de gente patética que la verdad tiene ese síndrome de Dunning-Kruger de creerse que lo que dicen es la luz, más o menos, cuando hablamos de los seres de luz que, ¿no es cierto?, los iluminan con sus grandes bravatas o proposiciones que no tienen ningún asidero, nada concreto que decir. Y eso es lo desilusionante. Estamos llenos de esta basura mediática, ¿ya? Fíjense ustedes, ahora han vuelto nuevamente los reality shows, ¿ya? Hace 20 años que esas cuestiones dejaron de existir y ahora vuelven a los canales de televisión para alimentarnos con esa basura, para ver la historia de una persona que no tiene ninguna semejanza conmigo o contigo, que no tiene nada que tenga en común, salvo ser una persona que puede ser una celebrity, un influencer, pero la verdad es que ¿cuál es el aporte? Y eso es lo importante. Y ustedes pregúntense, ¿cuál es el aporte de valor de yo entender sobre cómo esta persona se comporta dentro de una casa? Y más aún cuando empiezan a dar opiniones sobre temas que son importantes, como si tuvieran tanta inteligencia o hubieran desarrollado tantas competencias como para poder hablar sobre eso, ¿ya? Y de eso tenemos mucho. ¿Qué está ocurriendo en la política? Está ocurriendo en las empresas. Gente que no tiene dedos para el piano, sin preparación. Y hace pensar, ¿para qué mis hijos van a dar la paz, no es cierto? ¿Para qué mis hijos van a entrar a la universidad si finalmente va a llegar un idiota que va a hablar más fuerte que ella o él y va a ganar un puesto porque es un imbécil o un idiota y habla cualquier tontería y la gente lo sigue? Sí, tiene muchas aristas esto. Les diría también que tiene que ver con la manera en que uno se está planteando. Se está planteando de una manera muy inadecuada la educación. La educación ha sido, yo diría, una gran culpable del efecto que estamos teniendo ahora. Gente de poca preparación enseñando a nueva gente que va a tener menos preparación todavía. Es lamentable, la verdad es que es lamentable. Ustedes, por ejemplo, conocen el test de coeficiente intelectual, lo que llaman el IQ, ¿no es cierto? O el CI, coeficiente intelectual. Y ha sido una fórmula que ha tratado de medir la inteligencia de una persona en base a los datos. Y se establece como una especie de promedio, que una persona tenga 100 puntos para hacer el promedio. Pero tampoco demuestra esta prueba de coeficiente intelectual la capacidad de una persona para poder asumir un empleo o una tarea o un deber adecuado. Les doy el ejemplo. ¿Saben ustedes de que esto del CI se viene midiendo desde más o menos 1905 y se ha empezado a capturar suficientes datos desde el año 1920 hasta 1990, ¿ya? Con, por ejemplo, participantes que tienen
más sobresaliente que Zen, han llegado a 135 como puntaje en coeficiente intelectual, y aún así de todos estos participantes con alto coeficiente intelectual, entre todos esos años, 1920 a 1990, no ha salido ningún genio, ningún premio Nobel, ningún premio Pulitzer. ¿Qué es la inteligencia entonces? ¿Qué es la inteligencia? Yo creo, después de ver todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, yo creo que la inteligencia tiene que ver con el manejo de un arte, de una habilidad, junto con la perseverancia. Es decir, los que han salido adelante son esas personas que pueden demostrar perseverancia en lo que hacen, que no se dan por vencidos y sobre todo, que no son flojos, los que se levantan temprano, los que parten haciendo su cama, al menos un avance. Eso es sumamente importante, la perseverancia, y eso se cría a través de hábitos que uno va asumiendo, y con ello nosotros generamos hábitos de estudio, junto con esos hábitos de estudio, ámbitos de aplicación que podemos tener, y esa aplicación, ¿no es cierto?, nos trae buenos réditos, buenos logros, ¿ya? Finanzas, lo que uno quiera. No hay un camino fácil para esto, salvo la perseverancia. Y eso es lo que quiero mandar como mensaje a estos políticos de pacotilla, diría yo, que simplemente han salido de no sé qué cubil de flojera y poca perseverancia y poco hábito, ganando poca plata para después saltar un sueldo millonario, ¿m? Pero sin tener las competencias para hacerlo. Yo no siento envidia de eso, al contrario, siento pena de que haya gente que se saca la mugre estudiando, se saca la mugre para poder subir en una organización que tiene mérito real, ¿ya? Y otras personas toman el camino corto para, ¿no es cierto?, llegar a un puesto de autoridad y para decirte a ti o a mí lo que tenemos que hacer, sin haber sin haber conseguido nada, sin haber fundado una empresa, sin haber siquiera terminado una carrera. Es patético, realmente patético. Eso es lo que les quiero traer para que lo identifiquen. No se olviden, efecto Dunning-Kruger. Eso es el efecto Dunning-Kruger. ¿Eh? Entonces, cuando ustedes vean personas que están sintiéndose muy, muy altaneras para decir las cosas, sin tener mucho conocimiento, identifíquenlo, ¿ya? Para no dejarse convencer tan fácilmente por lo que les dicen de buenas a primeras. Lo más importante, ¿ya?, es estar conscientes de lo que ustedes pueden desarrollar en base a sus méritos, su historia, no el cuento. Por eso es que lo he dicho en este y en muchos programas. No es importante creer en el cuento, sino que creer en su historia, en su base. No es importante de dónde vinieron, no es importante a qué colegio fueron. Nunca fue importante. No es importante que hayan venido de Vitacura. No es como esta persona que dice, si hubieras venido de Conchalí, tus oportunidades hubieran sido distintas. Eso es mentira. En otro programa lo dije, ¿ya? Tenemos 4 factores de éxito: salud, energía, tenemos experiencia, tenemos educación. A algunos les falta un poco de una u otra, pero lo importante es tratar de hacer algo con eso, ser perseverante. La inteligencia es parte de esa perseverancia y la ausencia de flojera para lograr las cosas, ¿ya? Todos tenemos más, tenemos menos, pero se mide finalmente por lo que nosotros hemos logrado, cuáles han sido nuestros premios, nuestros triunfos y también los fracasos que han dado grandes aprendizajes. Eso es lo que les quería traer hoy día como tema importante. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en otro capítulo de En Alto Calibre. Que estén muy bien.